Gobierno, diálogo, UPEA. El rector de la UPEA, Ricardo Nogales, declaró que se rechazó el ofrecimiento al considerarlo insuficiente y los miembros de la comisión se declararon en una huelga de hambre en ambientes de la vicepresidencia. Los invito a participar de esta publicación ingresando a nuestra página de Facebook, Hora 23. Y el ofrecimiento al que hacía mención Piti Garamendi tiene que ver con un presupuesto de 70 millones de bolivianos adicionales para esta gestión a la Universidad Pública del Alto. Inicialmente el gobierno había afirmado que estaba en condiciones de entregar 40 millones, se ha subido esa cifra a 70 y aún así ha sido rechazada por las autoridades de la Universidad Pública del Alto, lo que ha derivado en el hecho esa medida de presión mencionada por Piti. Vamos a hablar del tema y lo vamos a hacer en los estudios de Hora 23 con Jaime Durán Chuquimia. Él es viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. Señor Durán, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un saludo cordial a la gentil audiencia de Hora 23. ¿Usted ha trabajado como profesor alguna vez? Así es, actualmente, por ejemplo, yo soy docente. En la Universidad Mayor de San Andrés. Muy bien, entonces vamos a recurrir a su didáctica, que los profesores siempre tienen la obligación de practicarla, para explicar de la forma más breve y clara posible varios temas que tienen que ver con el asunto que hemos mencionado, para que nuestro público tenga una cabal comprensión del tema, porque hay muchos cabos sin atar. Para comenzar, mucha gente desconoce cuál es la forma a través de la cual se financia una universidad, es decir, cuál es el origen de los recursos que recibe. Bueno, las universidades básicamente tienen ingresos por 4 fuentes. La primera de ellas es la coparticipación tributaria, es decir, de todos los impuestos que pagamos los bolivianos por el IVA, el impuesto a las transacciones, el impuesto a las utilidades, coparticipan. La segunda fuente es el impuesto directo a los hidrocarburos relacionado a la venta de gas. La tercera fuente es la subvención que otorga el Tesoro General de la Nación a las universidades. Y la cuarta son sus recursos propios que cobran por matrículas, sus posgrados, etcétera, ¿no? Las primeras 3 fuentes son las que se consideran las transferencias que tienen las universidades. Por ejemplo, en el caso de la UPEA, el año 2017 ha recibido un total por transferencias de 269 millones de bolivianos, 144 millones por coparticipación, 106 millones por subvención y 19 millones por el impuesto directo a los hidrocarburos. Muy bien, esas son las 4 fuentes que alimentan el presupuesto de las universidades, olvidaba mencionarlo, aunque es obvio, públicas del país. Sin embargo, en el caso de la UPEA hay una deficiencia que no se repite en el caso de otras universidades: el acceso a la coparticipación del IDH, que tiene como requisito tener una información transparente de, por ejemplo, el número de estudiantes. La UPEA hasta ahora no ha dado a conocer, y es desde luego extraño, el número exacto de estudiantes, y por eso entiendo no recibe una parte de esos recursos. Exactamente, lo que ocurre es que el año 2005, cuando se crea el impuesto directo a los hidrocarburos, la norma establece que en aquellos departamentos donde exista más de una universidad, como es el caso de La Paz, que tenemos 2. Así es, tiene que ponerse de acuerdo respecto a cómo se va a distribuir el IDH. Entonces acuerdan lo siguiente: un 50% se divide en partes iguales entre la UPEA y la UNSA. Y el otro 50% se divide en función a la cantidad de estudiantes que tiene cada universidad. Para tal efecto, se establece un mecanismo de certificación de estudiantes ante el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, que es la instancia que agrupa a todas las universidades. Tarea que sí ha cumplido la UNSA. Ha cumplido la UNSA, pero en el caso de la UPEA no cumple y sus recursos se han ido acumulando. 222 millones de bolivianos. Correcto, que se van a liberar una vez la UPEA concluya el proceso de certificación de estudiantes ante el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Entonces, a raíz de estos datos, la pregunta es obvia: ¿por qué dar 70 millones de bolivianos adicionales este año a la UPEA cuando tiene en cuentas 222 millones? Bueno, ahí hay que aclarar un poco el uso de las fuentes, ¿no? El destino del IDH básicamente está referido a infraestructura, laboratorios, todo lo que significa recursos para investigación.
También, y esto es importante recordarlo a la población, el IDH puede utilizarse en salarios, pero estos salarios están destinados fundamentalmente al financiamiento de las unidades desconcentradas que tiene la universidad. La fuente fundamental para el pago de salarios, por ejemplo, está vinculada a los recursos de coparticipación tributaria, a la subvención y a lo que significan los recursos propios. Entonces, lo que se hace tradicionalmente todos los años, y la Universidad Pública del Alto no es la excepción, es que se hace una proyección respecto a lo que va a necesitar en términos de salarios, en términos de becas, en términos de los servicios que tiene que pagar la Universidad Pública del Alto. Entonces, en función a esas proyecciones, se ha determinado que lo que requiere la Universidad Pública del Alto es de 70 millones de bolivianos adicionales, y es precisamente lo que el día de hoy, en la negociación que hemos establecido, se ha manifestado mediante carta, ¿verdad? Exactamente, le hemos ofrecido, y esta tiene una característica fundamental, ¿no? No se trata simplemente de un recurso extraordinario, sino que precisamente para atender la demanda de sostenibilidad de la universidad, se ha establecido que este presupuesto va a darse de forma permanente, es decir, se va a dar todos los años y se va a soldar al presupuesto de la universidad. Con ese planteamiento, nosotros consideramos que se ha hecho una propuesta firme, una propuesta que consideramos resuelve el conflicto de la Universidad Pública del Alto. Es decir, se están otorgando 70 millones de bolivianos no solamente al presupuesto de esta gestión, sino a los presupuestos venideros. Ahora, esta concesión del gobierno no será en cierta medida una forma de respaldar cierta ineficiencia en el manejo administrativo de la UPEA, porque se dice que la mayor parte de los recursos de esta universidad son destinados a salarios, cuando la lógica exige que no sea así. Bueno, en cierto sentido, ahí hay que aclarar. La universidad, por ejemplo, destina un 90% de sus ingresos a sus salarios, ¿no? La UPEA. Así es, la Universidad Pública del Alto, ¿no? Ahora, hay algunas cosas que llaman la atención en el sentido que usted mencionaba. Por ejemplo, es la universidad que tiene la mayor cantidad de docentes, ¿no? Siendo que no es la universidad que tiene la mayor cantidad de estudiantes. La universidad que tiene la mayor cantidad de estudiantes es la Gabriel René Moreno. Luego está la UMSA. La UMSA. Y a propósito, perdón, del dato que usted mencionaba, ha sido el propio Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana el que ha dicho, por ejemplo, que en el caso de la UPEA existe un catedrático por cada 15 alumnos, cuando el promedio en el sistema universitario es generalmente de un docente por 30 o 40 alumnos. Así es, en realidad tiene una baja relación entre la cantidad de docentes y la cantidad de estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos viendo con absoluta claridad, sin ánimo de entrar en el detalle, porque se entiende de que un docente maneje pocos alumnos no es una mala idea, pero en todo caso está mostrando que hay los recursos suficientes para que se pueda administrar. Sin embargo, dada la situación específica que se ha dado en estos últimos meses y con el propósito de coadyuvar a una solución, es que se ha realizado precisamente el planteamiento que hemos hecho el día de hoy, que a nuestro juicio atendía a la demanda para que precisamente se pueda trabajar. Pero además yo creo importante compartir con la población que se han hecho dos planteamientos adicionales que un poco iban en línea a lo que usted indicaba, ¿no? Nosotros les hemos planteado precisamente en nuestra última nota que es importante que se hagan acciones para incidir en el mejoramiento de la calidad educativa que brinda la universidad, o propuestas para transparentar a través de auditorías y otras formas de fiscalización el uso de los recursos que recibe. Es decir, estos dos planteamientos también son importantes que se ha hecho la universidad, porque como usted indicaba, y es una preocupación que tiene la población, que quiere conocer en qué se usan los recursos que se están asignando a la universidad. ¿No se ha convertido la autonomía en el manejo del presupuesto, hablamos de las universidades, en una carta blanca para manejar a buen juicio o a mal juicio los recursos que son de todos? El caso de la Universidad Pública del Alto parecería dar una señal de que ese es el sentido en ese caso particular. Bueno, en el caso de la universidad pública no han sido raros y han sido de conocimiento público
los casos de corrupción que han existido. Por ejemplo, hace 3 años un director administrativo ha sido arrestado precisamente por una compra irregular de computadoras, ¿no? Y también caracteriza a la universidad una alta inestabilidad política, ¿no? En 18 años de existencia ha tenido como 22 rectores, pero este tipo de situaciones precisamente llevan a esas reflexiones. Nosotros respetamos la autonomía, consideramos que las universidades tienen que ser autónomas, sin embargo, como usted bien indica, eso no significa que no se tenga que cumplir la ley. Por esa razón nosotros insistimos en este tema de la transparencia, de las auditorías que tienen que realizarse al uso de todos los recursos que, reitero, no son del Estado, vienen de los impuestos de los ciudadanos. Porque, por ejemplo, otro indicador importante que lo ha proporcionado el propio Ministerio de Economía y Finanzas dice que en el periodo 2014-2016, en promedio, la UMSA y la René Moreno han titulado anualmente a 4.000 estudiantes, mientras que la UPEA ha titulado apenas a 1.000 por año. Esto tampoco demuestra una eficiencia ya no administrativa, sino académica. Exactamente, si uno hace la relación, por ejemplo, de la cantidad de titulados que hemos tenido el año 2017 en relación a los que han ingresado el año 2012, porque se entiende que más o menos una carrera tiene en promedio una duración de 5 años, debería existir una cantidad de titulados que sea acorde a la proporción de estudiantes, ¿no? En buenas cuentas, del total de estudiantes que teníamos el año 2012, únicamente el 6% se ha titulado el año 2017, alrededor de 1.600 estudiantes, ¿no es cierto? Eso nos muestra una baja proporción, porque no debemos olvidar que una de las tareas fundamentales que tiene la universidad es precisamente la formación profesional. Para eso invertimos todos los recursos, ¿no? Consideramos que ese tipo de situaciones tienen que ser reflexionadas al interior de la propia universidad. Con estos antecedentes, 90% del presupuesto destinado a salarios, una baja cantidad de titulación, una sobrepoblación de docentes. Le damos un presupuesto de 70 millones de bolivianos, porque es la plata de todos los bolivianos. Un poco reiterando la pregunta de hace algunos instantes, ¿no estamos fomentando y de alguna manera encubriendo un manejo administrativo que no es eficiente? Bueno, ahí hay que entender un poco cuál es la dinámica de la Constitución y la ley, ¿no es cierto? Si bien se pueden tener todos estos criterios que hay que trabajarlos, la Constitución Política del Estado en su artículo 92 nos obliga a nosotros como Estado, en el marco de la autonomía, a subvencionar suficientemente a la universidad. Entonces nosotros lo hacemos en cumplimiento al mandato constitucional. Ahora, eso no quiere decir que, existiendo este tipo de temas, se tengan que hacer las auditorías, se tengan que hacer las fiscalizaciones necesarias para que funcione la universidad. Y en ese sentido, nosotros precisamente en aras de solucionar este tipo de observaciones, habíamos hecho un planteamiento muy concreto a la universidad de instalar 2 mesas que nos permitan, de cara a la población, revisar la calidad educativa, que es uno de los temas que usted mencionaba muy bien, y por el otro lado el tema de la transparencia y fiscalización, es decir, son recursos de la población y que por lo tanto tienen que ser bien administrados. Se necesitan cambios importantes en esa materia. Ahora ha quedado ya descartada por parte del gobierno la posibilidad de efectuar un incremento en el índice de coparticipación tributaria que exigía la UPEA. Eso no está contemplado como una posibilidad real. No, y ahí yo quiero ser enfático y quiero aclarar a la población qué es lo que pide la universidad, ¿no? Ellos piden que el monto o el porcentaje de coparticipación, que en la ley en vigencia, en la ley 195, es del 0.355%, suba al 2%. Para que tengamos un orden de comparación, las 10 universidades restantes reciben el 5% de los recursos de coparticipación. La UPEA ha solicitado un presupuesto equivalente al 40% de lo que reciben el resto de las universidades. Es decir, quiere recibir casi la mitad del presupuesto que reciben todas las otras universidades públicas. Así es, y en términos de montos significa pasar de los 139 millones de bolivianos que actualmente recibe
a 782 millones de bolivianos. Eso es sextuplicar su presupuesto. Sextuplicar su presupuesto, pero para que tengamos un orden de comparación, el monto total de las transferencias que recibe, por ejemplo, la Gobernación de La Paz, alcanza a 445 millones de bolivianos. Es decir, está pidiendo un presupuesto superior al de una gobernación que atiende a todo un departamento. Pero lo más importante que hay que destacar, que es un incremento desmedido sin presentar una justificación, tanto en la mesa técnica que hemos tenido el domingo como en la reunión ampliada que hemos tenido el día de hoy, la universidad no ha podido justificar para qué necesita 633 millones de bolivianos adicionales, porque se entiende que cualquier solicitud tiene que estar debidamente justificada y tiene que ser contrastada con las posibilidades reales que tiene el Tesoro General de la Nación, ¿no? Ahora, la OPEA ha rechazado el planteamiento de los 70 millones de bolivianos adicionales. Yo sé que usted es un técnico y no un político en el gobierno, pero desde su perspectiva, ¿ve posible un punto intermedio o una salida inmediata al problema? ¿Se flexibilizará los 70 millones para llegar a un acuerdo como ocurre en muchas negociaciones, o los 70 millones es el tope final que puede ofrecer el presupuesto? Bueno, nosotros queremos ratificar nuestra voluntad de diálogo. Creemos que es mediante el diálogo se puede avanzar en estos temas. Nosotros hemos hecho notar que dadas las decisiones de las últimas horas de la universidad, bueno, no están dadas estas condiciones para el diálogo, se ha suspendido momentáneamente, el diálogo se mantiene abierto. Sin embargo, se tiene que entender que todas estas definiciones tienen que realizarse desde el punto de vista técnico, ¿no es cierto? Simplemente para darle una forma en la que nosotros creemos que no se debe avanzar. Ellos, cuando justifican los 782 millones, consideran que ese presupuesto, a la tasa de crecimiento que actualmente tienen, que la verdad está inflada, pero consideran que en 10 años van a necesitar ese presupuesto, o sea, más o menos el 2029 van a necesitar los 782 millones de bolivianos, pero los están solicitando en este momento. Entonces, no es el mejor mecanismo técnico que se tiene que utilizar para este tipo de trabajos. Nosotros reclamamos más bien que se tiene que hacer una cuantificación de las necesidades reales que tiene la Universidad Pública del Alto, y sobre esa base es que se tienen que establecer esos presupuestos. Nosotros hacemos e invocamos a que ese sea el marco del diálogo, en virtud a que las decisiones tienen que tomarse sobre bases económico-financieras y legales de carácter real, ¿no? Para finalizar, aunque quizás no sea de su directa competencia, pero sí tiene los datos que quizás permitan una reflexión, ¿por qué la OPEA se ha convertido en la oveja negra de las universidades en el manejo de presupuesto y anualmente tenemos este tipo de conflictos, a diferencia de otras universidades que no plantean demandas como las que hemos conocido este tiempo de parte de la Universidad Alteña? Bueno, yo lo que creo es que ya esta reflexión lo hago ya como docente del sistema. Lo que pasa es que se tienen que llevar adelante algunas reglas, algunos procedimientos del propio sistema universitario, ¿no? Si bien, digamos, es respetable la forma en la que ellos manejan su tipo de elección, etcétera, pero ese tipo de elecciones, por ejemplo, entre el año y el año y medio, el rector es sometido a un procedimiento de referéndum donde si no gana con más del 70%, entonces ya no deja de ser rector. Entonces eso genera una suerte de inestabilidad política precisamente que ha tenido la Universidad Pública del Alto. Entonces, en ese sentido, y se ha plasmado en distintos acuerdos que han firmado con el despacho del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, donde se ha planteado que la UPEA podría reorganizarse, establecer algunos mecanismos que permitan un manejo eficiente de lo que significa la propia universidad, ¿no? Porque nosotros creemos que eso es importante, porque no debemos olvidar que el mayor valor de una universidad es su prestigio, ¿no? Si la universidad tiene prestigio, sus profesionales son demandados, etcétera, ¿no? Si bien, reitero, ahí nosotros somos respetuosos de la autonomía universitaria, son elementos en los que tiene que trabajar la universidad. Muy bien.
Jaime Durán Chuquimia, viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. Usted me decía, profesor, ¿de qué materia? Economía fiscal. Economía fiscal. Y ha cumplido con el requisito de la didáctica para explicar clara y brevemente el problema presupuestario de la UPEA. Gracias por esa didáctica y por la información que nos ha brindado. Estaremos atentos a cómo deriva este conflicto y a en qué condiciones concluye. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Es tiempo ahora, porque estamos prácticamente sobre las 0 horas, para destacar las noticias más importantes de este lunes, y lo hacemos con Paola Sánchez.